El Evangelio para esta ocasión, según San Juan, capítulo 4, comenzando a leer en el verso 5. Gloria a Dios. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Llegó pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Como a la hora sexta, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Y de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso es que tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, sino que el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el que agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió a la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, creedme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías, que le llaman el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces llegaron los discípulos y se admiraron que hablará con una mujer, y ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar? ¿Por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved, un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo?
y salieron de la ciudad e iban a él, y mientras tanto los discípulos rogaban diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo que comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decéis vosotros: todavía faltan 4 meses y después la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y ved los campos, que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge su fruto para vida eterna, para el que siembra, que se regocije juntamente con la siega. Porque este es el caso, en este caso he dicho esto verdadero: uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo os envié a cegar lo que no habíais trabajado. Otros han trabajado, vosotros habéis entrado en su labor. Y de aquella ciudad muchos samaritanos le creyeron en él por la palabra de la mujer, que daban testimonio diciendo que él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Hasta aquí está el Evangelio para esta ocasión. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Ese es uno de los evangelios más largos, ¿verdad? Que uno se lee en estas, ¿verdad? Desde el púlpito. Y es un evangelio bastante conocido, muy interesante todo, ¿verdad? Y por lo largo a lo mejor se nos hace un poco difícil poder cubrir todas las áreas. Pero vamos entonces a compartir con ustedes, ¿verdad? Un mensaje de parte, y esperamos que sea Dios el que hable a nuestros oídos. Aunque escuchen mi voz, que sea Dios quien hable a nuestros corazones y a nuestras mentes. Dios, el Evangelio nos presenta algo como un poquito distinto, pero en comparación, podríamos comparar algo con Nicodemo. A Nicodemo, y luego está esta parte de la mujer samaritana, que no se nos dice nombre, pero vemos, ¿verdad? Vamos a descubrir, ¿verdad? Aquí, o ya escuchamos, ¿verdad? Algo del relato en la lectura de la palabra. Nicodemo vino a visitar a Jesús. ¿Cuándo? De noche, ¿verdad? No quería que lo viera, ¿verdad? No quería que estuviera hablando con Jesús, porque era un líder y a lo mejor perdía su prestigio, y dije, bueno, a lo mejor fue de noche por eso, ¿verdad? Hoy el encuentro con la mujer es cuando, es donde, a plena luz del día, el mediodía, la hora sexta, esa era el mediodía. Así que ustedes se imaginan el intenso calor que había ahí, ¿verdad? En esas tierras de Israel, que muchas son desérticas. Así que nos imaginamos el sudor, la deshidratación corporal
de la jornada, ¿verdad?, hasta llegar a ese pozo, la sed que produce el caminar bajo el calor o el sol del mediodía, ¿verdad? El pozo de Jacob nos evoca esas narrativas bíblicas sobre el mismo Jacob, ¿verdad? Y cómo él era nieto de Abraham y hijo de Isaac, y entonces él fue padre de ¿cuántos hijos? Vamos a verlo, de cuántos hijos, ¿cuántas tribus eran las de Israel? 12 tribus, ¿verdad? Los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Están ahí, ¿verdad? Y por eso, y otras cosas más, es considerado el patriarca, ¿verdad? Porque empezó a llamarse ese pueblo Israel, ¿verdad? Con más, y se conformó como con esas 12 tribus el pueblo de Israel, ¿verdad? El pozo estaba ubicado en esas tierras que Jacob, según leímos, le había dado a José, ¿verdad? Hablamos del desierto, de la sed, incluyendo también la posible lugar de hambre, como en los otros evangelios se nos narró de Jesús, que fue llevado por el Espíritu al desierto, estuvo 40 días y 40 noches y tuvo hambre, ¿verdad? Pues el hambre, la sed, ¿verdad? Y entonces vemos cómo precisamente en un tiempo de gran hambruna y sed, una sequía grande que hubo, José, hijo de Jacob, ya estaba, ya había estado en Egipto, ¿verdad? Y habíamos visto cuánto sufrimiento había estado padeciendo en Egipto por causa específicamente de que los hermanos lo habían vendido a unas personas y llegó hasta Egipto, y allá pasó por cárceles, por un montón de situaciones bien difíciles y adversas, muchos sufrimientos, hasta encarcelación injusta, ¿verdad? Y luego, pero Dios estuvo con él y él mantuvo esa fe para con Dios, José se sostuvo en esa fe, esa fidelidad y para los propósitos de Dios, hasta que entendió que aún y con todos los sufrimientos Dios había estado con él y estaba con él, y llegó un momento en que salió de la cárcel leyendo unos sueños y anticipó que vendrían estos tiempos de sequía. Ya entonces, para ese entonces, el emperador, sí, de Egipto, lo nombró gobernador, ¿verdad? Entonces, pues, él vino entonces el momento en que vinieron los hermanos de él hasta Egipto, y ustedes recuerdan la historia, y José, que había sufrido todo lo que había pasado porque los hermanos lo habían vendido, en un momento dado José, en misericordia, en gran amor, y porque vio la mano de Dios detrás de todo lo que estaba pasando también, tuvo esa gracia de perdonar a los hermanos, en esa gracia, en esa misericordia, en esa confianza para con Dios, perdonó a sus hermanos y salvó a Israel. Y luego entonces, por los años regresan, ¿verdad?, a la tierra. Entonces, pues, es para que vean entonces estas historias de sufrimiento, redención, salvación. Nicodemo fue a cura, y ya cuando salió de esa visita ya iba casi en camino, y al final del evangelio creyó con fuerza, que hasta defendió a Jesús por el juicio injusto que estaba dándosele a él, ¿verdad? Y aún cuando murió fue a buscar el cuerpo de Jesús, así que ya en este caso es la mujer samaritana que empieza a preguntarle: pero tú, siendo judío, me estás hablando a mí. Los samaritanos y los judíos no se llevaban, ¿verdad?, por cosas que habían sucedido en el pasado. Ellos adoraban en el monte cerca del pozo, y en Jerusalén adoraban en el templo, ¿verdad? Entonces era de una misma raíz, pero no se habían distanciado, ¿verdad? Entonces, en parte,
ahorita que hablamos de José perdonando a sus hermanos, aquí está Jesús reconciliando también a los samaritanos, como pasó también en gran parte de su ministerio con la gente de la Galilea, que le llamaban la Galilea, la gentil, ¿verdad? Y también había una separación. Y Jesús está aquí reconciliando, ¿verdad? Ese pueblo, como vemos también que desde el principio del Evangelio nos está diciendo, Él no fue enviado a juzgar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Así que la intención de Jesús no es solamente reconciliar a Samaria y a Galilea, sino en última instancia al mundo entero. Entonces, pues, ¿qué sucede con esta mujer samaritana? Jesús le pide, dame de beber, dame de beber. Entonces, la cultura de la época limitaba al hombre judío que hablase en público con una mujer, y en este caso mucho menos hablar con una samaritana. Por eso ella le dice, tú que eres judío me estás hablando a mí, ¿verdad? Y me estás pidiendo agua, ¿verdad? Pero Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él, y siente sed de salvar a esa mujer samaritana. Normalmente la mujer no hubiese ido cargando unas jarras para sacar agua de un pozo al mediodía con mucho más calor. Y por eso vemos cuando Jesús le ofrece un agua viva, y aunque ella cuestiona, pero es que tú no tienes cómo sacarla del pozo, Él le está ofreciendo otro tipo de agua, ¿verdad? Pues Él dice, dame de esa agua para que yo no tenga que venir hasta acá. ¿Y qué sabemos que está ahí escondido, ¿verdad? Detrás de esa? Porque es que ella va a esa hora al pozo, ¿verdad? La mujer, por tanto, estaba a esa hora y sin compañía en ese lugar, ¿verdad? Que es desértico, ¿verdad? No hay mucha gente allí, o no iba gente a esa hora a buscar agua. Nos da a sospechar que huía de la gente. La que terminó contando su historia a los samaritanos, ahora estaba en este momento huyendo. El dame de beber es como, digamos, abre tu corazón, cuéntame, ¿qué te ha sucedido, mujer? Quiero escucharte, quiero atenderte, ¿verdad? Y entonces pues ella no tenía eso con nadie, y por eso iba sola, porque probablemente era objeto de, ahí va esa que ha tenido 5 maridos, o ahí va esa que es de poca calidad, o ahí y por ahí, ¿verdad? Y Jesús, sin embargo, ¿qué hace? Le dice, dame de beber. No la juzga, le dice, dame de beber. Aquí estoy yo, quiero acompañarte en este camino. Nos hemos encontrado en este camino, junto a este pozo, y quiero caminar contigo. Es más, después le ofrece agua viva. A ver. Es una extensión, es una extensión de un puente de comunicación lo que está haciendo Jesús con la samaritana. Es un diálogo de acompañamiento, un caminar, le está invitando a caminar en la vida. Ella viene buscando el agua para refrescar su sed biológica o para suplir agua a su casa, por eso las jarras para cargarlo, ¿verdad? O para lavarse o lavar los platos o lo que usara, o bañarse también. Así que debían de ser pesados esos cántaros que le llevaban. La petición dame de beber de Jesús es una invitación a refrescar su vida. No estoy aquí para juzgarte, quiero refrescarte, quiero sanearte, quiero reconciliarte, quiero renovarte. Y por eso entonces le ofrece, yo puedo darte agua viva. Vaciando su historia, ¿verdad?
podría ella haber empezado, es una invitación para que vaciara su historia, confiara en Jesús. ¿Cuántos nosotros necesitamos a veces alguien, ¿verdad? Que nos vemos a veces, o nosotros mismos nos aislamos, o otros nos aíslan, y entonces necesitamos alguien con quien compartir. Y qué mejor que el Hijo de Dios que estaba ahí, aunque ella no lo reconocía todavía, para entonces expresar esas emociones, esos sentimientos, esas cargas, esos pesares, esos dolores, esos desprecios, esos maltratos o abusos que a veces somos víctimas, o cuando nosotros las cometemos, entonces las heridas morales porque nos sentimos culpables de lo que hemos hecho, y entonces nosotros mismos nos aislamos. Yo no soy digno ni de hablar con la gente porque he fallado a la misma gente o he fallado a Dios. Así que lo podemos ver de distintos puntos, desde el punto de vista de haber sufrido mucho a alguien que nos haya hecho daño, y entonces nos sentimos con que no tenemos valor, ¿verdad? Por haber sido y perdemos significado. Pues Jesús estaba ahí para dar significado, un nuevo propósito de vida, siendo sanando y reconciliando, restaurando y renovando con el agua que salta para la vida que era Él mismo. Jesús le habría de ofrecer. A veces estamos así, en ansiedad o en agotamiento o angustiados, y buscamos esos espacios de descanso para personas de confianza, grupos de apoyo, como puede ser la iglesia. También la iglesia está llamada a compartir esa agua viva. Una intercesión en oración de los hermanos, como hacemos en el chat, pero a veces cogemos el teléfono o a veces vamos a visitar a esa persona y oramos en su casa con él, o por teléfono o por el chat, ¿verdad? Como lo hacemos, ¿verdad? Así que hay distintas formas de hacerlo, ¿verdad? Buscar de esas redes de apoyo. La iglesia puede ser una red de apoyo, ¿verdad? Para situaciones de seguridad, protección, tanto física como emocional, como mental, como espiritual. ¿Cuántas veces no somos nosotros mismos? ¿Cuántas veces no somos nosotros por sí o otras personas que vemos y que nos miramos o que nos cruzamos en el camino con ellos, en ambientes desérticos o inhóspitos o de riesgo? ¿Cuánto nos movemos a ofrecerle algo a ellos? ¿Cuántas veces hemos salido de nuestra propia burbuja personal para compartir agua de vida o la agua de vida de Jesús, extendiendo nuestra mano o nuestro ser o una mano amiga para conversar, para escuchar con empatía al otro, sin juzgarlo, escuchar con empatía? Cuéntame, ¿qué te ha sucedido? ¿Cómo tú te sientes ante todo eso que te ha sucedido? ¿Qué es lo más difícil? Y orar por esa persona. Con eso estás compartiendo el agua de vida de Jesús. Acompañar a otros a reflexionar, a contemplar, a recuperar, a restaurarse, a resistir hasta vencer las conductas de riesgo que a veces las personas en situaciones difíciles tienden a huir, ¿verdad? De esa manera, ¿verdad? Decisiones impulsivas o erráticas. A veces la situación, la gente en tensión se molesta, le da ira y todas estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo ser, entonces, abrir ese espacio y que la persona pueda ventilar, pueda escuchar y pueda compartir esa fe, que confíen en Cristo, ¿verdad? Estando ahí para extender su mano sanadora, salvadora. Al oír que Jesús le ofrecía el agua viva, la conversación se torna una de trascendencia espiritual, hermanos. Apunta a la promesa de vida, apunta a la vida al nivel que la mujer, agua
vida o agua de vida de Jesús le ofrece la pone en una dimensión espiritual de mayor trascendencia. La fe, el creer, la promesa de una vida abundante y de una vida eterna implica que Jesús no solo da el agua viva o agua viva, sino que Él puede hacer que ella también sea un manantial de agua viva, como nosotros pudiéramos ser también, en esa fe para con Dios, en Cristo Jesús, con los dones del Espíritu Santo en nuestra vida. La mujer empieza a recibir esa agua de vida y empieza a emprender un diálogo distinto con Jesús. Empieza a preguntarse si él sería como el patriarca Jacob, o que había dado agua de ese pozo a muchas generaciones, hasta el día, ¿verdad?, en que ella estaba allí todavía tomando agua de ese pozo que hincó Jacob muchísimos años anteriormente. Pero se da cuenta que es más allá que eso en la conversación, hasta ese momento en que le dice: yo creo que tú eres profeta. Y llega ahí poco a poco hasta que Jesús le dice, ella dice, se nos dice que habrá un Mesías que habrá de venir, que le llamarán el Cristo. Mujer, él habla contigo. Wow, llegó mucho más que Nicodemo, ahí ella, ya ella está reconociendo a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Y eso le hace entonces que llevar el agua de vida ya, de haber entrado en contacto con Él, ¿verdad? Y entonces viene la conversación interesante ahí, ¿verdad? Ve, busca a tu marido y vuelve, y entonces todo ahí se da. Y uno tiene que aquí decir, ¿verdad? Es fácil mirar a la mujer y ponerle el sello. ¿Qué esperaría cualquier persona de una relación seria, ¿verdad? Amor, ¿verdad? Es más, todas las relaciones deben tener esa seriedad del amor de Dios. Uno no debe estarse relacionando, pues, porque estoy interesado en algo. No hay amor ahí. Es muy fácil hablar de ella. Es muy fácil hablar de ella. Nos olvidamos de los 5 que quizás la utilizaron, no la valoraron, no la respetaron. Ella buscando amor, no lo encontró, porque ya era la marcada, la despreciada. Entonces solamente la buscaban por un interés que no era el amor, no era. Entonces uno dice, con más razón todavía Jesús ni la juzgaba, ¿verdad? Y a veces uno tiende a poner sellos, ¿verdad? Y marginar a la gente, oprimir a la gente, tanto que ella ni se atrevía a salir, solamente salía al pozo a buscar agua en la hora que no iba nadie, porque si la veía la gente le empezaban a insultar o lo que fuera, ¿verdad? ¡Wow! Es fácil decir, pues 5 maridos tenía, tremenda muchachita. No, mírelo del otro lado. O mírelo como lo miró Jesús. Trátelo como lo trató Jesús. Dame de beber. Y también le ofrece, mujer, yo te daré agua de vida. O te puedo dar agua de vida. Esa agua de perdón, de sanidad, de reconciliación, de restauración. Tanto que ella sale con ese ánimo, de esa fe, de esa reconciliación para con Dios, de esa sanación en su vida, de esas heridas que tenía marcadas en su corazón, son sanadas, empiezan a sanar y sale. Yo tengo que contar a quién he conocido, a quién he visto y quién me ha ofrecido esa agua de vida. Y al contarlo, ella está haciendo un cántaro también de agua viva, un manantial de agua viva está haciendo ella al contarlo. Termino diciendo, como dice el profesor, ¿verdad?,
luterano, del seminario luterano en San Paul, Minnesota. El texto no dice que la mujer compuso argumentos para probar que Jesús era el Mesías que debía de venir, ¿verdad? Ella simplemente confió en que Dios haría en que Dios haría en los demás lo que Dios había hecho con ella. No es un debate para decir, este es el Mesías, contra alguien que no quiera creer que es el Mesías. No. Dios ha hecho en mi vida. Él me ha dado agua de vida. Yo estoy viva y estoy compartiendo el agua que ella me ha dado con ustedes, para que también ustedes vengan conmigo. Así confiaba que lo que Dios había hecho con ella, Dios lo podía hacer con los demás, y él tenía que contar su historia. Tendremos que contar nuestra historia, ¿verdad? Tenemos que contar nuestra historia. Tenemos esa historia para contar. Dice el profesor, ya no dejó de huir de la gente, habla de la mujer, ¿verdad? Sino al revés, se dedicó a contar su historia a sus vecinos. Y nosotros, pregunta el profesor, ¿verdad?, que hemos encontrado a Jesús, nos exhorta el profesor, dice, mostremos también a los demás el camino que en el camino nos hemos encontrado con Jesús. Que así sea. Y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde nuestra mente y corazón en Cristo Jesús. Amén.